Imagina tener Google Play Store directamente en tu Windows 11, poder instalar todas tus apps favoritas como YouTube, entre otras más, que solo están disponibles en tu dispositivo móvil. Y lo podrás usar como si fueran programas nativos del mismo Windows. Incluso podrás ajustar el tamaño de las ventanas y usarlas como cualquier otra aplicación de tu escritorio. Suena increíble, ¿verdad? Pues prepárate porque te voy a enseñar cómo hacerlo paso a paso. Antes de mostrarte cómo instalar y usar esta poderosa herramienta llamada WhatsApp Build, que puedes encontrarlo en GitHub. GitHub es una plataforma diseñada para desarrolladores donde comparten miles de herramientas de forma gratuita. La herramienta que instalaré en breve aprovecha el potencial del subsistema de Windows para Android, también conocido con las siglas WSA, que viene instalada por defecto en Windows 11 y fue desarrollado por los programadores del mismísimo Microsoft en colaboración con los gigantes como Amazon e Intel. Actualmente el subsistema está operativo en tu Windows 11 con el programa de Microsoft Store, donde podrás descargar algunas aplicaciones de Android, pero son bastante limitadas porque solo instala las apps que tiene Amazon App Store, que realmente son muy limitadas. Pero como te mencioné, te enseñaré a instalar en tu Windows cualquier aplicación que veas en Google Play Store con esta increíble herramienta gratuita de WhatsApp Builds. Ahora sí, sin más demora, iniciamos. Como primer paso debes ingresar a la siguiente página web. Por cierto, el enlace de esta ventana lo encontrarás en la descripción. A continuación, bajas un poco hasta ubicar Windows 11. En esta parte encontrarás los enlaces de los instaladores, pero antes de descargarlo es muy importante que leas los requerimientos. La herramienta funciona tanto para Windows 11 y Windows 10, eso nos dice aquí, pero no lo probé en Windows 10, así que no te puedo asegurar su funcionamiento. Seguidamente es importante que leas los requerimientos. Aquí nos dice que la memoria RAM como mínimo o lo recomendado es de 16 GB y su mínimo es de 8 GB. Si tienes menos de 8, entre 4 o 6, posiblemente no funcione o no se instale correctamente. Luego también observas los procesadores, el GPU, entre otros datos más. Es muy importante que leas estos requerimientos necesarios para poder instalar. Otro punto importante es la versión que se está instalando. La versión es 2407.400 y la última actualización fue el 14 de julio de este año, hace algunos meses atrás. A continuación debes descargar los instaladores. Hay instaladores para Windows 11 con procesadores de x64 bits y también para Windows 11 con procesadores ARM64. Debes instalar según la arquitectura de tu PC. Si no sabes cuál es la arquitectura de tu procesador, entonces te diriges en Windows, escribes información del sistema y te muestra la siguiente ventana. Aquí debes ubicar el tipo de sistema. Dice basado en x64. Si fuera ARM64 se mostraría en vez de esta. Una vez conocido la arquitectura de tu procesador, entonces debes hacer clic sobre el enlace. Te mostrará una nueva ventana. Debes dirigirte hasta la parte final. Observarás todos los instaladores activos. Haz clic sobre la primera opción y guarda el archivo. Descargado, abres la carpeta. Seleccionas la carpeta comprimida y luego en extraer todo. En esta ventana debes indicar dónde deseas guardarlo. Lo dejaré tal como está y luego en extraer. Culminado se abre una nueva carpeta, accede sobre él. Aquí debes buscar el archivo run. Pero antes de ejecutarlo, primero debes saber si en tu ordenador está activado la virtualización. Para que lo conozcas es muy fácil de saberlo. Puedes hacer de las siguientes formas. La primera, te ubicas en una parte vacía, presionas el botón derecho y haces clic sobre administrador de tareas. También puedes hacerlo presionando las teclas control mayúscula más escape. Y se abre el administrador de tareas. Aquí debes ubicarte donde dice rendimientos, seguidamente en CPU y en esta parte encontrarás la opción virtualización. Debe decir habilitado como se observa. En caso no esté habilitado debes reiniciar tu PC e ingresar al setup para poder habilitarlo. Si se encuentra habilitado continúas con la instalación. Empiezas a ejecutarlo. Presionas el botón derecho, ejecutar como administrador. Te muestra la siguiente ventana donde Windows está protegiendo tu PC. Presionas en más información, ejecutar de todas formas. Nuevamente te mostrará una ventana que no se observa en la grabación, pero debes presionar en sí para continuar con la instalación. Y esperas a que termine el proceso.
Mientras lo instalo te mostraré los errores que pueden presentarse. Digo pueden porque no necesariamente ocurrirá. Por ejemplo, este es uno de los primeros errores. Mientras se instala, la ventana se colocará de color azul. Si después de unos minutos no ocurre nada, cierra la ventana y vuelve a ejecutar el archivo run. Esta vez está realizando la instalación. Culminado, mostrará esta nueva ventana donde debes presionar en continuar. Este es otro de los errores que puede o no aparecer. Este mensaje de error te indica que debes asegurarte que la virtualización esté habilitada en la BIOS. Pero como en minutos anteriores te enseñé cómo verificar si está habilitado o no, entonces lo que debes hacer es aceptar y cerrar las ventanas. Vuelves a ejecutar el instalador y si nuevamente aparece este mensaje, te sugiero que reinicies tu ordenador y vuelvas a ejecutarlo. Superado todos estos inconvenientes, te mostrará la ventana de Google Play. ¿Cómo puedes observarlo? Ahora solo debes ingresar a tu cuenta presionando en iniciar sesión, ingresas tu correo, presionas en siguiente, ingresas la contraseña y nuevamente presionas en siguiente. En caso que te muestre un mensaje de envío de un código de verificación a tu móvil, debes aceptar y elegir el número que te indica. Esto suele ocurrir cuando tienes activo esta cuenta, la cuenta que estás usando, en tu celular. Terminado, posiblemente se cierre la ventana y mostrará esta nueva. Si esto te ocurre, solo debes cerrarla. Para acceder a Google Play, debes ubicarte en buscar. Escribes subsistema de Windows para Android y mientras lo haces empieza a mostrarse. Abres el programa, presionas en aplicaciones y al lado derecho observarás todas las aplicaciones instaladas. Ubicas Play Store. Presionas en los 3 puntos y luego en abrir. De esta forma estás accediendo a la apps de Play Store. Para que puedas usarlo como si fuera un programa nativo de Windows, debes hacer lo siguiente. Te ubicas en la barra de tareas, ubicando el icono de Play Store. Presionas el botón derecho y anclar a la barra de tareas. Una vez anclado, lo cierras. Volveré a abrir como si fuera un programa nativo más. También puedes instalar y usar otras aplicaciones que tiene Play Store. Pero antes te mostraré cómo se puede redimensionar el tamaño de esta aplicación. Puedes hacer que tenga el tamaño de un dispositivo móvil, que ocupe cualquier otra dimensión. Lo dejaré en este punto. Pasamos a la instalación de otras aplicaciones. Instalaré YouTube. Presionas en buscar, escribes el nombre de la aplicación. Una vez que lo tienes, te ubicas en la herramienta y luego en instalar. Esperas a que termine el proceso. Una vez concluido, presionas en abrir. Así de fácil puedes tener la aplicación de YouTube o cualquier otra aplicación en tu ordenador. Y para volverlo como una aplicación del mismo Windows, realizas el mismo procedimiento anterior. Presionas el botón derecho, anclar a la barra de tareas, cierras y independientemente puedes abrirlo, como si fuera un programa nativo más. ¿Qué te pareció el tutorial? No te olvides de darle un me gusta, dejar tu comentario y suscribirte. Nos vemos en el próximo tutorial. Muchas gracias por quedarte hasta el final.